Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Salario mínimo. Gobierno, trabajadores y empresarios. El gobierno dirige pero no opina. Están hablando sobre el salario mínimo para el año entrante. Julio Roberto Gómez es el hombre que está a la cabeza, digamos, del sector trabajador del país en esas negociaciones. Él es el presidente de la CGT. A ver, Julio Roberto, ¿cómo van las cosas? Bueno, en mi concepto, yo diría que hay un buen ambiente. Es la primera ocasión en más de 30 años que el sector empresarial se atreve a hacer una propuesta de entrada. Alta. Y una propuesta que está por encima de inflación. Sí. Plantean el 4.2%. Sí. Y las centrales obreras también, en varios años, es la primera ocasión en donde logramos una posición unificada en términos de la petición. Es decir, hemos planteado un incremento del 9.5%. Aparentemente una gran diferencia. La propuesta de los empleadores vale en estos momentos 25.872 pesos. La propuesta de las centrales obreras, 58.520 pesos. 25.000 en aumento. En aumento. Y la propuesta nuestra, 58.000. Aparentemente muy distante. Pero si tenemos en cuenta cómo fue la negociación el año pasado, logramos el 30 de diciembre del año 2013 firmar en Casa de Huéspedes en Cartagena, Indias, un incremento salarial de 2.56 por encima de la inflación. Entonces, eso abre un camino de cómo podría en un momento dado 2.5 por encima de la inflación. Inflación el año pasado fue de 3... El 1.94. Ah, sí, 1.94. Y el incremento fue del 4.5. 4.5. Ese año con inflación de 3.6. Nosotros aspiramos a que se mantenga una tendencia al alza en materia de salarios. Es que este año hemos planteado, por lo menos desde la CGT, abrir una discusión, no que se resuelva ahora, pero abrir una discusión en torno a salario mínimo vital, que es de lo que se habla en la Constitución Política de Colombia, artículo 53, si no estoy mal, que es de lo que se habló desde 1919 en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en términos del salario mínimo vital para que un trabajador con su unidad familiar pueda vivir con dignidad. Sí, pero ese es el concepto que se tiene. Sí, pero a ver, Roberto, si bien es cierto que la propuesta de los empresarios es buena, en el sentido de que es la primera que hacen y arrancan con 4.2, también lo es que la iniciativa de los trabajadores es un poco elevada. 9.5, pues para un país que ha manejado un aumento de salarios del 4 punto y pico, es alto. Hablando muy en realidad, ¿se podría bajar a 6 por ahí, sin la negociación? Yo en este momento no podría comprometerme con una cifra, sí, pero lo que sí, quiero decirlo con toda franqueza, es que no es el 9.5 patria o muerte. Es decir, uno cuando concurre a una mesa de negociación tiene que estar dispuesto a eso, a negociar, a procurar lo mejor, porque es que si es decreto unilateral sin concertación, eso no es bueno para los trabajadores. Ahora, el gobierno, yo también lo quiero decir con mucha franqueza de cara al país, el gobierno debe tener en cuenta que también asumió un compromiso del desarrollo de una ley para que los pensionados en nuestro país no paguen el 12% en salud, sino solamente el 4%, don Yamid, porque no es justo que cuando uno se pensiona, deja de pagar el 4% y pasa a pagar el 12%. Pero quítame el don si no te digo don Julio Roberto. Bueno, Yamid, está bien. Bueno, pero mire, entonces, sobre una inflación de 1.9 que hubo el año pasado, se subió a 4.5, es decir, casi 3 puntos más, casi.
si usted le suma a 3.6 que va a ser este año, si le suma 1 más productividad, será por ahí 5,5, yo no creo que el gobierno suba más, porque por pensiones y por inflación. Lo que pasa es que 3.65 va a ser más o menos la inflación calculada con el DANE. Si tuviéramos en cuenta lo que pasó el año pasado, eso llevaría 2.56 a más o menos el 6, Sí. más el 0,8 de productividad, Sí. llegaríamos casi al 7. Pero no llega nada. Entonces, yo veo un poquito complicado que lleguen allí. No llega. Pero de todas maneras hay que hacer un esfuerzo porque dignifiquemos ese salario. Es decir, nadie es tan loco como para solicitar que el salario mínimo legal quede en 1.300.000 pesos, No, que es el costo de la canasta familiar. De acuerdo, Julio Roberto, pero a ver, pensando en lo que significa el aumento del salario mínimo como impacto a las finanzas públicas por el reajuste de lo que hay que pagar en pensiones, el golpe al fisco sería fatal, más del 6%. Pues. Lo que pasa es que hay que esto articularlo con el desarrollo de un modelo de economía que tenga en cuenta todos los factores que componen la riqueza nacional, el tema petróleos, hoy con tendencia a la baja, el tema minero, los temas que tienen que ver con recaudo vía impuestos, los impactos también de la reforma tributaria. Es que los impactos de la reforma tributaria no solamente se dan en los niveles altos o en los niveles empresariales, sino que afectan a la clase media también, y muchos costos de cada una de las reformas son trasladados al consumidor final. Hablemos un poco de eso, don Roberto. ¿De qué manera resulta agravada a la clase o los estratos bajos o medios en la reforma tributaria, según su opinión? Desde el punto de vista, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con retefuente. Que aumenta la retención. El tema de retención en la fuente. El tema de clase media lo dialogamos con mucha franqueza con el señor presidente de la República. El sustento de la democracia en cualquier lugar del mundo está en clase media, porque quienes no estamos en clase media estamos siempre tratando de llegar a esos niveles de ingresos medios que son los que garantizan la estabilidad económica de un país. Tengo entendido que la filosofía del presidente es no tocar clase media. Lo que él nos planteó es que en principio se había dicho afectar los patrimonios hasta de 1.000 millones de pesos. Y ocurre que un trabajador simplemente que viva en el norte Sí. y tiene una casa de 300, 400 millones de pesos, Sí. heredó una pequeña finca y tiene un vehículo, ya llegó a 1.000 millones de pesos. Entonces el presidente dijo, no, yo les doy la garantía que no se van a gravar capitales inferiores a 2.000 millones de pesos. Entonces nosotros dijimos, bueno, si eso finalmente la reforma sale, con esos elementos protegemos a clase media. Pero una vez protegida la clase media, también nos interesa en el país, por la propia democracia colombiana, que quienes están en ese segmento gigantesco de trabajadores que ganan o el mínimo legal o según los datos del Banco de la República, que más o menos 7,5 millones que están por debajo del salario mínimo legal, en la medida en que podamos lograr que asciendan en su calidad de vida, yo creo que le estamos haciendo un gran aporte a la democracia, le estamos haciendo un aporte a la paz, le estamos haciendo un aporte a vivir en un país distinto, en un país donde haya un mínimo de justicia social para que la gente tenga la posibilidad de vivir con decoro. A ver, Carlos Roberto, después de unos brevísimos mensajes, hablemos sobre el tema del impacto de la reforma tributaria sobre la clase media. ¿Quiere? Perfecto. Un momento. Pero mire, Julio Roberto, sobre esto del impacto de la reforma tributaria sobre la clase media, pues yo no sé si el presidente les ofreció que únicamente se grabaría patrimonio a partir de 2.000 millones de pesos. No lo sé, pero le creo. Pero eso no se cumplió. Mejor dicho, el proyecto que fue aprobado en Senado y que lleva para Cámara establece a partir de 1.000 millones, no de 2.000 millones. Bueno, esto definitivamente no tiene sentido ni tiene presentación. Cuando nos reunimos la CGT y el señor presidente de la República, nosotros le explicamos el impacto que tiene una reforma tributaria si afecta sensiblemente a la clase media.
Porque, ¿qué es clase media para el país? Clase media es un trabajador de unos ingresos medios que tiene 2 hijos, que tiene un apartamento que lo debe, que tiene usualmente un vehículo que lo debe también, que de pronto heredó una pequeña finca y ya con eso supera con creces los 1.000 millones de pesos. Fácilmente puede llegar a los 1.800, a los 2.000 millones de pesos. Entonces, ese fue un elemento que discutimos con el señor presidente de la República. No puede ser que nosotros salimos e hicimos una declaración pública diciendo, acabamos de hacer un compromiso con el señor presidente de la República en términos de proteger a la clase media, en términos de procurar un acuerdo en materia de salario mínimo legal, en términos de procurar encontrarle una salida al tema de los pensionados para que no paguen el 12% en salud sino el 4%, y que a la postre entonces resultemos en un mundo totalmente incierto. Yo creo que no es justo. Quiero ser muy considerado con el presidente de la República, pero no me parece justo que nosotros sostengamos reuniones para que posteriormente los acuerdos se incumplan. Pues dele su llamadita. No, es que la dinámica que usted conoce, Yamil, sí, que es, hay que hacer un paro para que a uno le firmen un acuerdo. Pero no hagan paro, y luego 20 para que se lo cumplan, entonces eso no puede ser. No hagan paro, pero sí llámenlo, sí, porque si esa fue la promesa, no lo sé, pero si esa fue, no la cumplieron. No, y lo que me sorprende es que luego de haber sincerado la situación sobre el tema de pensiones, porque le dijimos, presidente, usted firmó un documento con el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, en Cartagena de Indias, y en términos igualmente de aplicar la norma más favorable a los pensionados para subir la mesada pensional, o salario mínimo legal, o índice de precios al consumidor. Ahora, Jorge Roberto, regresando ya finalmente al tema del salario mínimo, con el 9.5 que piden las centrales obreras, el 4.2 que ofrecen los gremios, y la eventualidad de que se llegue a un acuerdo sobre el 5.5 por ahí, ¿usted cree que habrá consenso como el año pasado? Hay que procurar construir el consenso. Yo creo que tenemos que ayudarle al ministro del Trabajo, al compañero Luis Eduardo Garzón, para que en su ministerio se concerte. Es decir, yo no encontraría muchas explicaciones. Que un obrero que hubiéramos concertado con el doctor Rafael Pardo. Y no con el ministro. Y no con un ministro que viene de las entrañas del movimiento sindical. Ustedes harán todo para que haya un consenso sobre el salario mínimo. La CGT se va a emplear a fondo. Estoy seguro que la Confederación Democrática de Pensionados también. La CTC. No sé, los compañeros de la CUT. Para no causarle un mal rato. No, porque para qué un trago amargo para Lucho Garzón, que ha sido un amigo nuestro durante toda la vida. De acuerdo. La pregunta es esa para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que lo mejor de todo es un acuerdo de salario mínimo, reajuste de consenso, partiendo de la base de que va a oscilar, de que no será superior al 5%? No lo creo. Y yo creo que tú tampoco. Yo creo que sí. Yo creo que va a estar sustancialmente por encima del 5. Pero lo que sí le quiero decir a los televidentes es que nos va muchísimo mejor cuando logramos el acuerdo que cuando dejamos la decisión en manos del gobierno. Y ahora con lo que acaba de pasar con las promesas de reforma tributaria y esto, pues, no sé, me da mucho miedo de que sea capaz el presidente de la República. Esa es la reforma, esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que es indispensable, necesario, conveniente que haya un consenso y no que esperan que el gobierno fije por decreto? ¿Sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Muchísimas gracias. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vienen las noticias del día en la emisión central de CM.